Para los que me siguen en Instagram saben que he estado bastante emocionado con los speedruns, me ha tenido bastante enganchado, quería tener mi récord mundial y adivinen qué, lo conseguimos. Así que les voy a contar la historia de cómo conseguí mi primer world record en speedrun.com para un juego de PSP. Un buen amigo mío, Álvaro Ríos, probablemente ya han escuchado hablar de él en este canal, me introdujo en lo que son los speedruns. Entonces, ¿qué es un speedrun? Es pasar un videojuego de la consola que ustedes prefieran. Hay récords en todos los ámbitos, hay récords en pasar la historia, en pasar como solo la versión arcade, hay niveles, hay récords mundiales de simplemente pasar un nivel en el menor tiempo. Entonces hay subcategorías dentro de cada juego tiene sus distintas subcategorías dependiendo de cómo es. Por ejemplo, los juegos de peleas tienen la versión story, la versión arcade, la versión de time trial. Entonces, también están los juegos de historia, ya sea de Play 1, Play 2, Play 3, de PC, el que ustedes quieran. Hay hasta DLCs ahora, por ejemplo, con Elden Ring y juegos de este tipo. Entonces, ganarle a un jefe en el menor tiempo posible, cosas de ese tipo. Entonces, he estado bastante metido en el mundo de los speedruns. Quería tener un world record, así quería ver Lex 417 en uno de los juegos. Entonces, escogí un juego que significa mucho para mí porque lo jugué mucho en PSP. El PSP fue una de mis consolas favoritas porque creciendo jugué muchos juegos que eran como parecidos a los de Play 2, que también tuve en ese momento, pero portátil. Entonces podíamos jugarlo en cualquier lugar. Mis primos, mi hermano y yo, fue como la primera pincelada que hubo de juegos online. Entonces era bastante chuzo poder jugar juegos bastante buenos con gente de otros países o con amigos acá localmente. Entonces el juego significa mucho para mí. Les voy a explicar cómo fue la historia de conseguir el World Record porque pasé por otros juegos, intenté distintas cosas, no quedé satisfecho. Entonces les voy a contar un poquito sobre cómo fue la historia. Revisando juegos en la página estuve buscando a ver cuáles eran los juegos que me llamaban la atención como para conseguir un récord. Vi varios, habían récords como muy largos que ya es pasarlo y se duran como sus 2, 3 horas y yo decía, para ser el primero no quiero durar tanto, además de que siempre hay cosas pequeñas que le quitan a uno tiempo. Entonces quiero probar con un juego que significa para mí y que también que sea rápido. Entonces me puse a pensar en juegos de peleas, el primero que se me vino a la mente y como mi contenido ha sido mucho de Dragon Ball últimamente, quería que fuera como por esa línea. Entonces me acordé de un juego que yo jugaba muchísimo en mi Game Boy. Este no es el Game Boy que yo tenía, pero tengo este por acá. Tengo el Game Boy Micro, la versión del 20 aniversario. Entonces, ahí está el Pokémon Sapphire. Entonces, sí, para mí el Game Boy Advance significó muchísimo. Yo jugaba siempre con mis familiares. Jugué un juego que se llama Dragon Ball Taiketsu. Era para Game Boy Advance. Era demasiado chuzo. Pasábamos la historia, jugábamos con el cable Link, que eso era increíble. Entonces, fue un juego que me divirtió muchísimo. Entonces yo dije, voy a probar a ver, voy a revisar qué tan difícil es conseguir un récord en este juego. Lo intenté por bastante tiempo, vi que la forma más rápida era, después de pasar el juego, hay una opción que es ganar instantáneamente con el primero que dé el golpe. Entonces hay que asegurarse de siempre pegar el primer golpe e intentar pasar como el story, digamos que es el arcade del juego de principio a fin, haciéndolo en menor tiempo con esta opción, ya que revisé el run actual del que tenía el récord mundial, digamos, y era bastante complicado de hacer porque fue un run casi que perfecto y la estrategia que utiliza es complicada de duplicar. Sí se puede hacer, pero hay un poquito de RNG porque los personajes se mueven o se defienden, entonces eso cuesta mucho. Así que decidí intentarlo con el juego Dragon Ball Taiketsu, pero la versión con el option activado de One Punch Death, digamos. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver. Más o menos, este fue el juego que intenté, este fue el run que estuve jugando. Acá lo estoy corriendo en un emulador donde se juega la mayoría, pero también se pueden grabar uno jugando en la consola y subir eso a speedrun.com. Acá podemos ver que el récord lo tiene JPing88, que fue de 2 minutos 17. Intenté con distintos personajes para ganarle porque con Piccolo se hacía un poquito más rápido, pero no le logré pasar. Intenté con Broly, que fue el que él usó, y logré hacer 2 minutos 21. Eso me pone en el segundo lugar. Le pasamos a los otros récords que habían, pero no conseguimos el récord mundial. Intenté varias veces, o sea,
les digo, por lo menos unos 60 resets o entre 60 y 100 más o menos, porque si hay muchísimo RNG. Si el personaje ataca, defiende, se hace para atrás o cualquier cosa en el primer segundo, ya se pierde como esos segundos, entonces hay que reiniciarlo y volver desde cero. Entonces, sí se las trae bastante. El run fue bastante difícil, entonces me quedé contento con un segundo lugar, pero yo dije, no, quiero un récord mundial. Me puse a buscar otros juegos. Por ahí encontré un par de juegos que no tenían récords. Empecé por uno de PSP que se llama Coded Arms. Vi que el único récord que tenía era de pasar el tutorial, entonces lo grabé, lo pasé y lo subí. Todavía no me lo han aprobado, pero de igual forma yo decía, como es solo el tutorial, no me llama tanto la atención tener un récord de solo el tutorial. Entonces me puse a buscar otro juego. Quería que fuera de Dragon Ball. Y entonces me acordé de una joyita que yo jugaba cuando estaba en la escuela, que es Dragon Ball Shin Budokai. Entonces es parecido al Budokai 3 más o menos que uno jugaba en Play 2, pero era la versión de PSP. Hay dos juegos, está el Shin Budokai y el Shin Budokai Another Road. El Another Road es como el 2, por así decirlo. Entonces me fui a ver los records, habían bastantes inputs, entonces no me iba a sentir mal de tener un récord donde nadie más lo ha intentado. No quería ser el número uno sin haber otras personas con ya runs. Entonces, lo primero que intenté fue hacer un C-Trial, que es un Time Attack. Entonces, esto es una modalidad del juego donde uno pelea en un course. Hay distintos courses donde se juega contra 3 o 4 distintos oponentes. El juego ya traquea el tiempo, entonces es solamente lo que uno dure in-game. Lo intenté un par de veces y estaba el tiempo demasiado lejos de lo que lograba el oponente, hasta que me di cuenta y pues me puse a investigar un poquito, ya que yo veía que el daño que él hacía era muchísimo más que el mío. Entonces hay un sistema de busteo en el juego, el cual se puede maximizar. Hicimos esto. Hay distintas formas de uno setear, ya que es como con cartas los busteos. Uno se bustea distintos stats. Entonces probé con distintos stats hasta que encontré uno que me sirvió bastante bien. Sé que el personaje más roto en este juego es Gogeta, entonces tenía que intentarlo con Gogeta. Entonces ya con los busteos, ya con todo listo, me puse a hacer el Time Attack con Gogeta del Course 1, principalmente porque es el primero que se ve en la página. Los otros courses no tienen casi records. El que tiene más runs es el C-Trial del Course 1. El récord actual lo tiene Green Text Gaming en 19 segundos, 9 milésimas de segundo, que lo hizo hace un año. Después de probar distintas formas y hacer el mayor daño posible en la menor cantidad de tiempo, encontré que con Gogeta se puede hacer un combo donde uno golpea primero, hace el Big Bang Kamehameha, después uno se acerca, repite el Big Bang Kamehameha y por los stats busteados va a one-shotear al oponente. Entonces, esa es la forma más rápida que encontré. Green Text Gaming lo hacía de una forma distinta. También utilizaba Gogeta y el Big Bang Kamehameha, pero hacía el combo de una forma distinta. Entonces, encontré como esta forma de la cual me parecía más óptima. Entonces, intenté el Time Attack un par de veces. Y también hay muchísimo RNG, al igual que en Taiketsu, el oponente puede golpearlo a uno, puede defenderse, puede hacerse para atrás, puede esquivar. Entonces eso afecta mucho el run, hay mucho RNG de por medio. Si uno pudiera conectar todos los golpes sería muchísimo más fácil. Entonces probé varias veces el Time Attack donde encontré que podía ganarle en menos de 4 segundos a cada oponente. Entonces yo decía, si logro hacer esto en un course con 3 oponentes, ya podría lograr tener un récord. Entonces lo probé y lo logré con pocos intentos. Simplemente por la estrategia que había encontrado, logré un tiempo bastante menor al de Green Text Gaming, que era 19 segundos, pero todavía me faltaba porque siempre algún oponente se movía o lo golpeaba a uno. Entonces lo hice varias veces hasta que logré hacer 13 segundos con 38 milésimas de segundo. Esto son 6 segundos menos que el récord actual. Grabé este run de este Time Attack y con 13 segundos me sentía bastante seguro de que por lo menos a alguien que lo intente le va a costar un poquito pasarlo. Si lo quieren intentar, los invito a que pasen esos récords porque es bastante entretenido. Uno se envicia bastante jugando. Y logramos el récord en el Time Attack,
pero todavía me quedaba un sinsabor de boca. Yo decía, es solo un level run. Quiero tener un world record no de un level, sino de un full game. Pues quiero pasar un juego, ya sea de pelea, ya sea de historia, lo que sea. Simplemente quiero tener un récord mundial en un juego completo. Entonces simplemente me dije a mí mismo, si encontré una estrategia bastante buena donde pasé el récord en este time attack para hacerlo muy rápido, ¿por qué no intentarlo con el arcade? El arcade es el full game donde uno tiene que vencer a varios enemigos para pasar la historia de cada personaje. Entonces lo íbamos a intentar obviamente con Gogeta y ya con los boosts y la estrategia que yo había encontrado procedí a hacer el run del arcade. Les voy a enseñar el video del time attack. Aquí escogemos a Gogeta. Primero es contra Piccolo y esta fue la estrategia que yo encontré. Se hace un combo, se hace Ultra Big Bang y después otra vez el Big Bang Kamehameha. Entonces en 3 segundos se puede derrotar a un oponente en menos de 4 segundos, 368. Ahora vamos con Krillin, pero como les digo, ahí el Krillin se mueve de antes, se puede esquivar, se puede defender. Entonces hay mucho RNG. Aquí lo logramos hacer una segunda vez en un tiempo bastante parecido. Y son 3 personajes. Lo vamos a intentar con Vegeta. Y contra Vegeta nos pasó que se cambió de lado y no reconoció el input del Big Bang correctamente. Lo reconoció tarde, pero después de pegarle un golpe y lo volvemos a hacer, le logramos bajar la vida. Entonces 6 segundos era lo que duraba el que tenía el récord antes haciendo cada batalla. Entonces lo dejé porque me pareció un buen run. De verdad no tienen idea de lo que cuesta el RNG donde cada personaje se mueve. Hacerlo 3 veces seguidas no es tan fácil como se ve. Entonces sí, los invito a pasar ese time record de Dragon Ball Shin Budokai Another Road. Y bueno, para el arcade hay distintas dificultades, hay distintos records, hay varios runs, hay 10 runs. Entonces, el récord actual es igual de Green Text Gaming en 5 minutos 51 segundos, donde también tiene los busteos, utiliza Gogeta, pero utiliza otra forma donde dura un poquito más. Entonces, y también está el RNG donde más de un personaje le hace un combo a uno y uno pierde tiempo, porque hasta la dificultad fácil se las trae un poco. Entonces, yo logré hacer un tiempo de 5 minutos y 28 segundos, venciendo el récord por 23 segundos. Entonces, bastante bien, teniendo en cuenta que los otros runs son de 7 minutos y son de usuarios que son speedrunners que buscan tener la mayor cantidad de records. Entonces, con solo pasarlo una vez quedé feliz y dije, voy a subir este. Si alguien lo pasa, probablemente después lo intentaré mejorar. Pero si quería tener un world record, lo subí para que lo aprobaran. Y aquí en Speedrun hay moderadores por cada juego. Entonces, de los distintos juegos hay categorías y los mods van a revisar los inputs de cada persona. Cuando uno hace un submit, tiene que poner el link a un video de YouTube y la información del juego, si fue en emulador, si fue en consola, el tiempo que duré, y ellos van a validar eso. Este récord tuve que grabarlo con un reloj a la par que se utiliza para speedrun, se llama Live Split. Entonces es una aplicación que le cuenta los tiempos y también tiene sus registros por split. Split es bastante útil para los runs largos porque uno puede ponerle tiempo por capítulos. Entonces, cada episodio yo voy a medir el tiempo y ahí voy a revisar cuánto estoy durando en cada pelea o en cada misión o lo que fuera, dependiendo de cada juego. Y así puedo saber si estoy teniendo un buen tiempo o si ya lo perdí y puedo reiniciar otra vez. Acá podemos ver que estoy en primer lugar en este juego. Eso era todo lo que quería. Me doy por servido, pero probablemente vaya a buscar un par de juegos más para ver si logro conseguir un World Records solamente por el honor. Entonces sí, este es el run, se lo voy a dejar. Es Dragon Ball Shin Budokai Another Road. Entonces acá está el video donde lo pueden ver. La estrategia es la misma, simplemente que aquí los personajes van subiendo dificultad conforme uno les va ganando. Y hay personajes que sí le pelean a uno bastante, le responden. Hay hasta formas de quitar los mensajes del inicio de una forma más rápida. Entonces son pequeñas cosas que al final aportan al tiempo. Ahí el oponente se va por detrás, uno intenta pegar, hay que hacer el combo de una forma distinta.
Entonces son distintas cosas. Uno igual intenta como mantener ese tiempo de, si se puede, 3 segundos, bueno, 4 segundos por personaje, además de que son 2 rondas. Entonces hay que ganarle 2 veces a un personaje. El Majin Buu se me complicó demasiado, me pegó demasiado. Pero sí, entonces este fue el run. Por acá se los dejo. Y si les gusta este tipo de contenido, déjenme en los comentarios. Puedo hacer más runs de juegos, puedo buscar juegos que tengan que ver con cosas del canal, así como estos de Dragon Ball. Y nada, nos vemos en la próxima. Un besito, los quiero mucho. Chao.